A nombre de la Municipalidad de Samuel Pastor, que preside actualmente el alcalde Sergio Jahuira Paza, y a nombre también de la Sugerencia de Promoción Turística y Agropecuaria, el día de hoy estamos iniciando un nuevo reportaje que tiene que ver un poco promocionar el tema turístico en El Chorro y todo el tema de la escultura que se tiene registrado en tal lugar. Por tal motivo nos encontramos acá con el historiador, psicólogo, amigo, el señor Juan Carlos Gamarra. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gusto de estar contigo el día de hoy, compartiendo este momento, esta entrevista, sobre todo aquí en El Chorro, que es un balneario tradicional del distrito Samuel Pastor. Genial. Mucha gente se pregunta un poco la historia de este balneario El Chorro, el origen, qué personajes ilustres han venido acá a veranear, para poder un poco conocer un poco más al detalle, ¿no?, las bondades que tiene este balneario. Juan Carlos. Sí, bueno, en realidad El Chorro nace como una alternativa ya a la dehesa, ¿no? Ya sabemos que la dehesa era el primer balneario de Camaná, pero hubo un factor que fue la invasión de las piedras. Las piedras que botaba el río empezaron a invadir la playa y hubo un grupo de familias, fueron 3 o 4, que se asentaron primero en la margen derecha del Dren. Y al año siguiente, eso alrededor del 55, 56, 57, al año siguiente se vinieron ya hacia este lado, hacia este sector, y empezaron a ubicarse, ¿no?, con las típicas casas rústicas de hachón, y se dio origen al balneario El Chorro. Lo que se cree del nombre es que justamente por la desembocadura del río hay un chorro de agua y empezaron a identificar el chorro, la caída del chorro, porque curiosamente ese sector le denominan el sector del Chorro, que empieza allá, y el otro Dren, el Chorrito. Genial. Algo que también nos ha llamado la atención es de una escultura, considero en homenaje al barco El Tucapel, que está justamente a espaldas de nosotros, y que también mucha gente, ¿no?, se pregunta la antigüedad, cómo surge la idea, de qué material está hecho, qué te motivó a realizar este tipo de escultura. Claro. Básicamente, ¿cuánto tiempo te tardó? Eso. Porque generalmente entre madurar hasta la idea y ejecutarlo toma tiempo, es un proceso. Sí. Pero, Juan Carlos, ¿cuál es la antigüedad de esta escultura? Bueno, del barco Tucapel. En realidad la motivación parte de la investigación que inicio el año 2005 en Lima. Accidentalmente encuentro las fotos del barco en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos en Lima, y después me planteo hacer la consolidación de la investigación. El 2009 publico la novela El naufragio del Tucapel y la presento en el Congreso de la República en Lima. Genial. ¿Ya? Y bueno, esta historia ha estado siempre en el entorno de mi vida, porque el Tucapel era en sí una leyenda urbana. Entonces, ligado a la mística y también a la parte histórica de mi pueblo. Sí, Chule, todo lo que se tenía era... A pesar de que habían cosas que habían rescatado, yo he encontrado sunchos, barriles, ventanas, puertas, ahí los pobladores de Chule. Exactamente, ¿dónde fue el naufragio? Me habías comentado preliminarmente del Chiflón, 800 metros hacia arriba. Así es, hacia la punta. donde estamos. Sí, 800 metros, sí. Bueno, el tema es que ese naufragio, que fue dramático y que tuvo N cantidad de escenas, fue lo que me motivó. Yo estuve con este proyecto desde enero, desde el mes de enero. Me ha tomado enero, febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses, prácticamente. A fines de abril lo he estado concluyendo, y la motivación fue esa, ¿no? Porque a veces uno se pone a pensar, porque lo proyecta, ¿no? Y dice, ¿por qué voy a pedir a una autoridad, o por qué voy a pedir a tal persona que haga tal, y por qué no puedo hacer yo algo,
¿no? Entonces me dispuse a hacerlo y esto lo he hecho prácticamente solo. O sea, por el tema de la pandemia teníamos que tener también una ocupación. Yo estaba trabajando en Chancay y por el tema de la pandemia me vine aquí a Camaná y había cosas que ya las manejaba a distancia, ¿no? Por medio de los medios digitales tenía mi vínculo laboral. Entonces en el día tenía el tiempo suficiente para avanzar, pero sí quiero precisar que este diseño, o sea, la parte de la escultura como tal, de la quilla, sí, fui apoyado por el profesor Mario Guevara, un profesor de arte. Entonces él me apoyó para hacer el diseño, para poner las chimeneas. El material es de madera, hemos utilizado el OSB, planchas de OSB con cuartones de madera, y hemos usado el cartón también, el cartón corrugado. Ya, con una preparación especial con cola sintética que le da mayor consistencia, y hemos podido hacer el diseño que ha tenido varias etapas, varias partes, pero lo hemos logrado. Obviamente todavía falta mejorar algunos detalles, ¿no?, constitutivos, pero la idea logró consolidarse. Y la pregunta que también me incluyo, Juan Carlos, es ¿cuánto tiempo tardó la construcción de esta escultura? Solamente el barco ha sido más o menos 2 meses, solamente. Sí, o sea, en realidad en toda la estructura han sido 4, ¿no? Pero la escultura han sido 2 meses, para ver detalles, sobre todo de afirmación, porque el tucapel se ve ahí no solamente como escultura, hay una forma de subir. Hay una escalera que te puedes subir y puedes tener seguridad para pisar ahí. Y hay gente que ya ha venido, se ha tomado fotos ahí arriba, ¿no?, desde aquí. Ahora, también hay una novela denominada El naufragio del Tucapel. Así es. Cuéntanos un poco más respecto, Juan Carlos, sobre esa novela y también cuál ha sido la visión y el impacto, ¿no?, en Camaná y también en la parte del Perú, ¿no? Sí, la novela, El naufragio del Tucapel, para empezar, generó mucha expectativa, porque el tema de naufragios a nivel mundial, porque tenemos nosotros en el subconsciente lo del Titanic. Creo que no hay ninguna persona que no haya visto la película, ¿no? Justamente, días previos a la entrevista, me habías compartido una foto del Tucapel, y apenas yo la veo, Juan Carlos, encontré una similitud con el Titanic. Sí, muy similar, ¿eh? Y es el mismo Titanic, solamente que en pequeño, ¿no? El Titanic medía 350 metros y el Tucapel 114 de largo, de eslora, ¿no? 114 metros. O sea, el Titanic era 3 veces más grande, pero el tipo de construcción de ese tiempo era casi similar, porque, ojo, el Tucapel era un barco de lujo, o sea, clase A1, y se hundió en septiembre del 1911, y el Titanic se hunde en abril de 1912. O sea, primero fue el Tucapel y después fue el Titanic. Sí, meses después. Entonces, por ahí también los diseños de los barcos eran muy similares, porque los hacían en Escocia, en Irlanda, ahí estaban los astilleros principales. Era un barco inglés que tenía como destino Chile. Era de la Compañía Sudamericana de Vapores, pero los que los construían eran los ingleses, o sea, los propietarios del barco eran los chilenos. La Compañía Sudamericana de Vapores también es una compañía de capitales chilenos, una de las más antiguas del mundo, ¿no?, y las más globalizadas del mundo, ¿no? Entonces ellos hacían el servicio de toda la ruta, porque antes no había Panamericana, y venían caleteando también, entraban a las caletas, dejaban la carga, todo lo que se trasladaba era por medio de barcos, ¿no? El ganado, los productos, todo salía por el barco. Entonces, según los datos bibliográficos, fotográficos y también históricos, ¿por qué se naufraga el Tucapel? El Tucapel, ¿por un tema técnico, por un tema humano, por un tema de haber salido un... Fue error humano, ¿no? Aunque en ese tiempo, pues, las herramientas de medición, los aparatos no eran tampoco tan exactos, ¿no?, porque eran marcadores no era tan sofisticado como ahora. No eran tan sofisticados. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? La costa es irregular, Entonces, si un barco va de frente, obviamente va a encallar o va a acercarse a la costa. Por eso ellos tienen que ir enmendando el rumbo, cada cierto tiempo enmendando el rumbo, o sea, ir metiéndose más y tener que aproximarse cuando se trata de ingresar a los puertos o caletas. Entonces, en este caso, no hubo una corrección del rumbo adecuado. Entonces se acercó mucho a la orilla y uno de los timoneles, que era el encargado de hacerla, porque fue cuando se produjo el cambio de timoneles a las 4 de la mañana, hacer esa corrección de rumbo, no lo hizo oportunamente. Entonces el barco ya se metió aquí a la última ola, al tumbo grande, como le decimos en Camaná, y quedó ahí callado, ¿no? Según la leyenda urbana también, pobladores de Chule fueron los que fueron a rescatar, ¿no? Sí. Te comento porque también mi bisabuelo es de Chule. Ajá. Y mi bisabuelo le cuenta a mi abuelo del Tucapel, Ya. mi abuelo le cuenta a mi padre, y mi padre me cuenta a mí. Ujú. Fue todo un impacto en ese momento, ¿no? Sí. Aquellos años. Fue un impacto y un acontecimiento internacional, inclusive porque salió publicado en el Diario del Comercio. Y justamente yo te iba a decir la repercusión que tuvo la novela, porque la novela, la edición se acabó, terminó completamente. Ahora ya no hay libros para vender y ha sido adquirida por universidades de los Estados Unidos, ¿no? La Universidad de Harvard, Wisconsin, Genial. la Universidad de Cornell, la Universidad de Ottawa en Canadá. Tienen en su biblioteca, entre sus títulos hispanos, tienen el naufragio del Tucapel como un naufragio de referencia, y en la presentación que tuvimos del libro en la Facultad de Historia de la Universidad de San Agustín, el historiador Alejandro Málaga habló de que era prácticamente uno de los pocos naufragios, por no ser el único, de la costa Pacífico tan documentado que existe actualmente. Interesante. Entonces, la referencia de este naufragio, porque hay fotos, hay documentos, hay recortes periodísticos, o sea, hay mucha riqueza informativa e histórica, y tanto así que este trabajo lo hice con el apoyo del decano de la Facultad de Historia de la San Marcos, el señor Alejandro Reyes, el doctor Alejandro Reyes. Entonces, tiene todos los argumentos y fundamentos la historia para tener la contundencia y generar pues este interés, ¿no? Turístico principalmente a nivel internacional. Sabiendo que el turismo es vivencial, creo que sin más preámbulos vamos a ir un poco hasta conocer un poco la escultura por dentro, y por qué no llegar, ¿no?, a la parte superior. ¿Te parece, Juan Carlos? Claro, sí. Sabiendo que el turismo es vivencial, vamos a vivirlo. Nos encontramos dentro de la escultura del barco Tucapel, y a mi parte izquierda vamos a ir un poco también acá con Juan Carlos, narrando un poco el significado de cada foto, ¿no? Sí, efectivamente, este es el pedregal del sector de Chule, y se puede ver mínimamente aquí el barco, que estaba a 400 metros hundido de la orilla, ¿no? Y la cantidad de gente en ese tiempo, de pobladores vecinos de Chule y de San José, que se acercaron a la orilla. Que debió ser un acontecimiento. Sí, ¿no? de hecho, ¿no? Pasaron la voz y yo creo que todo Camaná estaba ahí metido. Fue todo un impacto sí, también sí, de momento, ¿no? Y se ve, pues, ¿no? Y no solamente han ido a mirar, sino ahí se ve el bote donde intentaron, que vamos a ver en otra foto, hacer el rescate de los náufragos, lo que quedaban. En esa foto de aquí, Juan Carlos, vemos cuando ya naufraga el Tucapel. ¿Es así? Sí, está aquí encallado delante de la última ola, y vemos ahí que están con sus chimeneas todavía, porque el Tucapel se hunde en 3 días, o sea, no se hunde inmediatamente, encalla porque se aproxima a la orilla y se va hundiendo poco a poco, o sea, en 3 días desaparece. Por eso la parte dramática viene al que cuando se creía que ya no había nadie después de los intentos de rescate, al segundo día escuchan voces y gritos. Y aquellos años donde no había internet, no había celulares, no había teléfono, ¿cómo fue reportado eso? ¿O simplemente la gente que pasó por ahí lo miró? La gente lo miró. Lo primero que hicieron fue activar la sirena. La gente acudió al rescate y fueron en caballo a la ciudad para dar información a Lima vía telégrafo, la vía telegráfica.
Genial. O sea, todo lo que tenemos son telegramas, ¿no? En ese tiempo. En esta foto de aquí, Y esta es una foto, creo que para mí es la más importante de todas, porque ya aquí ya se ve que está sin chimeneas y se puede apreciar el barquichuelo. Aquí están los 11 pescadores que hicieron el intento de rescatar a estas 23 personas que quedaban ahí, no consiguiendo su objetivo. Estos pescadores se inmolaron porque murieron ahogados. Y esa es la situación que rescato de toda la historia del Tucapel, porque a veces se enfoca un poco en el barco, pero no es el barco, sino es el acto heroico de estos camanejos que dieron su vida por salvar a esa gente que estaba ahí. como datos históricos, manejo la información. Ajá. Tú me dirás si es correcta o no. La gente que salió del barco fue en sentido contrario del chiflón, o fue por una vía un poco más libre. Lo que pasa es que justo por el chiflón se dan corrientes arremolinadas. Entonces, para que salga el primer bote han estado como 5 o 6 horas. Porque no había motor, o sea, era remo. Era remo nada más. Y las aguas los llevaban. Entonces ha sido bastante dramático todo eso. Inclusive este rescate no fracasa porque tenían que remar en contra de las olas. Hemos visto cuando se prendían las redes, aquí decían los chinchorros, que bueno, ya está prohibido, que los yates como esquivaban las olas con motor para poder entrar ya a esa parte llana. Imagínense en ese tiempo que no había, que solamente era remo, ¿no? Remontar las olas era complicadísimo. Pero debió ser un momento bien crítico, bien angustiante, y también no conocer realmente cuál era el desenlace final, ¿no? Sobre todo por la gente, como hemos visto en la foto anterior, que estaba expectando este acto heroico de estos pescadores, la gente pidiendo auxilio, ¿no? Desesperadamente. Habían estado un día soportando todas las noches el embate del mar y pedían auxilio desesperadamente. Por la parte de la mar abierta no se pudo hacer rescate, vino el vapor Maipo a intentar hacer rescate, pero no se podía porque tenían que trasvasar la ola, era técnicamente imposible. Entonces la única alternativa era hacer el rescate de tierra. Por eso es que estos pescadores se inmolan, fallecen ahogados. Imagínate las esposas, los hijos que estaban observando desde la orilla el desenlace final, ¿no? Por eso trágico, es una situación reconocida por el gobierno chileno, y en el diario El Comercio se ve una publicación de lo que hicieron los camanejos. El gobierno chileno envió la cazatorpedera Conde la Quilca para rendir un saludo militar y un agradecimiento al pueblo de Camaná por el acto heroico, pero tuvo trascendencia internacional. Esta fue la foto que me pasaste de este amigo, y de verdad que en una primera instancia me impactó y me acordé mucho de la película El Titanic, por la similitud. Sí, de hecho. Ver el Tucapel así es distinto, ¿no? Porque la leyenda urbana habla de un barco hundido, no se sabía si eran corsarios, piratas o lo que fuere, porque cuando descendía la marea se podía ver uno de los mástiles de este. Se podía ver, pero nadie tenía idea de la dimensión del Tucapel. Tenemos que pensar que 114 metros de eslora o de largo es más o menos la dimensión de una cancha de fútbol. O sea, imagínate, ¿no? Entonces era un barco impresionante para lo que para la época y para la zona, ¿no? Para el sector, porque ya el hacer un Titanic, que lo hicieron, era ya para algo más superlativo, ¿no? Superlativo, estamos hablando entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Pero el modelo del barco es para mí espectacular. Cuando vi la primera foto también me causó la misma impresión. Y esto pasó en Camaná, sí. Eso pasó en Camaná, sí. Y está la escultura en la jurisdicción de Samuel Pastor, ¿no? Sí. Genial. A ver, vamos por acá, también contamos con otra foto. Sí, ahí es donde ya se ve el barco, ya sin chimeneas. Pero acá se puede apreciar más claramente el hecho que aquí hubieron 23 personas. Ya el tercer día el barco ya zozobró. De estas 23 solamente uno pudo salvar, uno que lo varó el mar hacia la orilla,
los demás lamentablemente fallecieron, porque en realidad fueron 81 las víctimas y el resto, que eran como 76, fueron los sobrevivientes, ¿no? Entre ellos, que falleció fue el capitán del barco, Federico Collins, ¿no? Que se cuenta como uno de los héroes también, ¿no? ¿El capitán del barco era de origen inglés? Inglés, Inglés. ¿no? El tema del capitán del barco también es significativo porque sus familiares me contactaron. Sí me habías eso Sí. comentado. Y vinieron aquí a Camaná, estuvieron por primera vez para identificar dónde había fallecido ¿Dónde había sido su bisabuelo, su abuelo. Datos importantes históricos, Sí, ¿no? sí. Y esa es la foto de los... Me has comentado que esta es una foto de las personas que han estado ahí rescatando. ¿Te acuerdas de algunos apellidos? Lamentablemente no fueron identificados los apellidos, Ya. y eso lo señala en la misma revista, que la revista Variedades, que era la revista Prisma. Dice: lamentamos no poder dar nombres de estos personajes que consideran Héroes, serían héroes, ¿no? Claro. Pero nosotros sí hemos identificado por la monografía de Camaná a Pedro Yáñez y Jacinto Núñez, o sea, 2 apellidos. Pero aquí habían pues Rivas, habían Riegas, de hecho, en ese tiempo... Berlanga, Beltrán, eran los la apellidos gente que han antigua, quedado, ¿no? Y obviamente son personajes de la época, pescadores que se inmolaron, ¿no? Para mí, yo sí los considero héroes civiles, Héroes. como lo menciono. Porque también una cosa es que lo veas, una cosa es que actúes, claro, y entres, ¿no? Así Y es. puedas, ¿qué se llama? Sí. Salvar vidas, ¿no? Sí, yo creo que no, era un poco difícil que se tenga un atrevimiento de esa naturaleza ahora en este tiempo, sobre todo si se trata de los hermanos chilenos, que estamos en la época de posguerra todavía. En la posguerra, y era un poco más, Sí. más complicado, Yo ¿no? siempre rescato, pues, es el pensamiento Grau, que Grau venía aquí a Quilca y tenía esa filosofía, pues, de solidaridad, y yo pienso de que ellos han tomado eso, el acto solidario de los camanejos, porque los camanejos siempre hemos sido solidarios. Hospitalarios, Sí, solidarios. Sí, solidarios también, ¿no? para que- Ahora nos encontramos en la parte superior de la escultura. Juan Carlos, hemos subido hasta aquí, de verdad. bastante ¿Algo que nos puedas también acá comentar al respecto? Sí, bueno, como te dije, la idea de hacer esta estructura, que todavía falta darle acabados, ¿no? Pero era también tener un punto de visión, como puedes observar hacia el mar, que acá se puede observar el mar, y hay una vista panorámica, y ya están las letras del distrito Samuel Pastor, que ya tiende a ser un punto de atracción turística. Exactamente. Y haber conseguido que este lugar pues tenga esta solidez, ¿no? La idea, como te decía Edu, es difundir esta historia. En un momento hice la gestión para que esta historia sea conocida por todos los escolares de Camaná. Creo que todos los estudiantes deberían saber, porque la historia no es de mi propiedad. Yo soy un investigador, pero esta historia pertenece a Camaná, es del legado histórico de Camaná, y es un ejemplo a seguir, sobre todo por las muestras, porque nunca antes se vio el despliegue de un pueblo como el de Camaná con tanta muestra de solidaridad, de integridad. Fue en realidad impresionante, espectacular. Lo que dicen los diarios de la época de Camaná es increíble. Se sorprendieron los propios chilenos de ver un pueblo que los acogió cuando ellos salieron a la orilla, los acompañaron hasta Quilca. Fue una caravana con sus burros, yeguas, todo, llevando sus cosas de los sobrevivientes, porque en Quilca se embarcaron en el vapor Maipo y en la casa torpedera Cóndor, los sobrevivientes. Unos fueron al Callao y los otros continuaron a Chile. Y la gente los acompañó, los siguieron, tanto por la curiosidad como por la solidaridad, ¿no? Y desmentir eso que se dice que fueron a saquear, a sacar las cosas, a robar las joyas, esa es una falsedad, porque hubo mucho orden. Estuvo ahí el subprefecto, el alcalde, el cura, el sacerdote, todo el pueblo organizado estuvo ahí. Y a mí me conmovió mucho. Yo cuando descubrí el reporte del diario El Comercio, llegué a derramar lágrimas por la sensibilidad. Por el valor también es histórico, ¿no? Claro, la sensibilidad, la sensibilidad. de nuestra tierra Camaná.
Considero que se debería también de fomentar, ¿no? la lectura histórica de un acontecimiento que pasó en Camaná. Sí, sí. Y un medio podría ser esta novela, ¿no? Ojalá que las autoridades, también los directores, puedan acoplar esto dentro del plan de estudio, ¿no? Que también Así sería es. muy importante porque un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Así es, así es. Es muy importante, ¿no? Sobre todo se recomiendan lecturas en la primaria, en la secundaria, pero vamos a empezar por lo nuestro primero, Sí, ¿no? Porque correcto. si yo estoy leyendo El Principito, Platero y yo, o libros de autores internacionales, Universales. universales que se debe leer, debo conocer también la historia local Local. acreditada, ¿no? De los autores locales y el hecho de que este suceso se ha dado en el distrito de Mariscal Cáceres, por tener mi residencia aquí o radicar aquí en El Chorro históricamente, decidí hacer esta escultura que al final también busca revalorar nuestra identidad y atraer también al turismo, que es de Al lo turista, que se trata, ¿no? correcto. Nosotros Promoción, turistas, exacto, pueden venir para acá. exacto. El turismo es creatividad también, ¿no? Exacto. Si somos creativos, vamos ¿Crees a- que nos puedas un poco mostrar la portada del libro, Sí, de sí, la novela? Sí, El naufragio del Tucapel, Juan Sí. Carlos Gamarra Salazar. es de la editorial San Marcos y este fue un boceto. Esta imagen la diseñó un dibujante en Lima para darle este degradé, ¿no? Como lo llaman ellos, de esta novela que tiene 350 páginas. De todas las publicaciones es la más lograda que tengo. Genial, Juan Carlos, me dice felicitaciones. Y también me habías compartido esta foto fotografía, histórica. ¿Quién es este personaje? Inédita. Inédita también, ¿no? Frederick Collins es el capitán del barco. Federico Collins, y esta foto me la dieron sus familiares en Valparaíso. Chile. Sí, tuve la oportunidad de estar el 2019 en Chile, en Valparaíso, con una invitación que recibí de ellos, porque ellos primero han venido aquí, fueron al lugar del naufragio, identificar dónde había muerto su abuelo, y luego rescataron dentro de sus recuerdos esta fotografía del capitán Collins, Frederick Collins, que se dijeron cosas también absurdas al respecto en la leyenda oral, pero en los diarios lo ponen como una persona íntegra y que participó en el rescate hasta el final. Como capitán se hundió con su barco y murió ahí con el barco. Genial. Juan Carlos, te agradezco la predisposición, el apoyo y sobre todo el aporte hacia el turismo desde la parte vivencial y también es histórica, ¿no? Y también como escultura del Tucapel. Así es. Amigo, estamos ahí para trabajar de la mano. Ajá. Gracias por tu aporte. No, te Definitivamente. agradezco y sobre todo el apoyo al profesor Sergio Jahuira, Jahuira, que es ajá. importante recalcarlo porque nos ayuda a difundir estos temas que son importantes para Camaná. De todas Gracias. maneras. Gracias. Gracias, Listo. Juan Carlos, gracias.